Esta tetera no es de porcelana, es apenas de plástico y tampoco es invisible. Yo no sé por qué. ¿Y vos, María Elena? Esta es una canción muy elitista. ¿Sabías que aparte de recibir los más grandes galardones en su país natal, fue premiada en diversas partes del mundo por su enorme aporte a la cultura en general? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Muchos son conscientes de que sus creaciones alimentaron sin igual el imaginario infantil, pero no todos están al tanto de que aparte de construir himnos inmortales para los más chicos, dejó un vastísimo e importante legado literario, dramatúrgico y fílmico. Manifestó desde temprana edad que veía en las palabras más que una herramienta netamente pedagógica y vistió sus poemas de un tono lúdico, pero no por eso lejano a los tiempos que le tocaron atravesar. Con versos tan comprometidos como ensoñadores, se reinventó sistemáticamente y no conforme con las posibilidades que se le brindaban, ejecutó su obra bajo sus propios términos, creando un género en sí mismo. En sus últimos años la consideraron un mito viviente y la culpable absoluta de que se lograra en la producción artística local un equilibrio entre lo nacional y lo cosmopolita. Un poquito caminando y otro poquitito a pie, nuestra historia de hoy va a llevarnos hasta el 10 de enero de 2011, el día que murió María Elena Walsh. Peguajó es una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires. El nombre Peguajó, de origen guaraní que significa terreno pantanoso, le fue dado en 1875 por las personas que combatieron en aquellas tierras dentro del marco de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza. En una de estas batallas participaría el doctor Dardo Rocha, quien no solo terminaría siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que fundador justamente de la colonia agrícola y el pueblo de Peguajó. Rafael Hernández, hermano del autor del Martín Fierro, fue el primer presidente del Consejo Deliberante de la ciudad y fue responsable de impulsar una ley muy particular que hoy día le sigue dando a Peguajó una característica única. Según esta ley, todas las calles de la localidad debían llevar nombres de poetas argentinos. En ningún otro lugar del país ocurre lo mismo. Este importante acto cultural no solo fue aceptado con orgullo por los habitantes de la recién conformada Peguajó, sino que de algún modo signó el destino de aquel sitio. ¿Por qué? Porque sería justamente una poetisa la encargada años después de volver famosa a Peguajó al incluirla en una de sus canciones. Hoy día quizás no sea de común conocimiento cuál es la industria que alimenta a los pobladores de Peguajó, pero todos sabemos que allí vivió la mítica Manuelita. Para el distraído de turno, una estatua de la tortuga se levanta en la entrada de la ciudad sobre la Ruta Nacional número 5. Y este es apenas uno entre tantos casos que sirve para corroborar lo irrefutable. La obra de Walsh, tan inquieta como ella, se fugó de la ficción para colarse en la realidad en infinitas ocasiones. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. El 1 de febrero de 1930, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, una niña nacía llorando a todo pulmón. Los médicos que la asistieron en el parto no se imaginaban que años después su voz sería el emblema de toda una generación. Los padres de la criatura la bautizaron María Elena Walsh. Su padre, Enrique, era de ascendencia inglesa e irlandesa. Su madre, Lucía, mezclaba en su árbol genealógico el criollismo más profundo y la esencia andaluza. No es extraño entonces que la formación de la pequeña transcurriera entre libros que remitían a diversas cosmovisiones. Este variopinto mundo contrastó de inmediato con el que se plasmaba en las aulas. Cuando María Elena cursaba sus estudios primarios, pudo observar, no sin algo de decepción, que sus profesores auspiciaban dentes autoritarios en lugar de abrirle la puerta a la imaginación, lo que hizo que desde muy temprana edad sintiera cierto rechazo por la educación formal. La joven contrarrestaba las aburridas horas escolares con maratónicas sesiones de lectura, pero no solo eso, eran también los años del comienzo del cine sonoro y de los musicales. Fue entonces que María Elena sufrió lo que se conoce como amor a primera vista. Esos bailarines y cantantes que se desplazaban por la pantalla fueron sus primeros ídolos. Las historias que ellos vivían pronto se convertirían en su gran inspiración. Empezó a gestarse en ella una ambición concreta, crear algo tan brillante, llamativo y vanguardista como lo que veía. Sus padres fomentaron el impulso y cuando María Elena eligió a la célebre Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano como el lugar donde hacer el secundario, todos supusieron que su tenacidad la llevaría lejos. Por supuesto, no se equivocaban.
Esquivando la vergüenza y el pánico a la exposición, una valiente María Elena de apenas 14 años comenzó a publicar sus poemas en los más diversos medios de la época. Sus versos no tardaron en llegar a las publicaciones dirigidas por artistas reconocidos como Jorge Luis Borges o Victoria Ocampo. Con unanimidad, los elogios llovieron sobre ella y quienes en primera instancia la consideraron demasiado joven, no tuvieron más remedio que asumir que estaban frente a una persona con grandes dotes. Junto a los elogios llegaron también las menciones. Sara Franco, quien sería pareja de María Elena en sus últimos años de vida, contaría tiempo después que de todos aquellos reconocimientos, la escritora siempre había guardado el primero, el diploma que le otorgaron tras ganar el Premio Municipal de Poesía de la ciudad de Buenos Aires a sus tiernos 17 años. Otoño Imperdonable fue el libro que la hizo acreedora de aquel prestigioso título. La obra en cuestión la publicó con sus ahorros y contando con toda la generosidad de su vecindario que para ese entonces había entendido que tenían a un diamante en bruto entre sus calles. Tras recibirse como profesora de dibujo y pintura, María Elena recibió una noticia inesperada que le cambiaría la vida. Una copia de su libro se la había dado a Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, Premio Nobel de Literatura y quizás el más grande poeta contemporáneo en lengua española. El hombre, al ver el potencial de María Elena, la invitó a pasar una temporada en Maryland, Estados Unidos, junto a él y a su esposa. Fueron 6 meses duros de una formación exhaustiva en la que la piedad brilló por su ausencia. Para cuando volvió a Buenos Aires, María Elena ya era otra. Sus herramientas creativas estaban pulidas. Ahora solo restaba la consagración. Tras un breve periodo en que dio clases de inglés y luego de la publicación de su segundo libro, la autora, algo abrumada por la situación política del país, decidió viajar a Centroamérica para encontrarse con Leda Valladares, una amiga y poeta tucumana. Con el deseo de dar rienda suelta a sus capacidades, ambas se embarcaron en un plan que muchos calificaron de descabellado: viajar a Europa para ganarse la vida como cantantes. ¿Y cómo les salieron las cosas? Mucho mejor de lo que cualquiera, incluso ellas, hubiera pronosticado. Con un repertorio dedicado casi exclusivamente a canciones tradicionales del noroeste argentino, el dúo recorrió los más diversos escenarios hasta elevarse como una de las propuestas más sofisticadas y originales. Esos años de viaje terminarían siendo cruciales para María Elena. En medio de las giras, siguiendo un impulso, empezó a escribir poesías nuevas, pero esta vez ya no dedicadas al público adulto, sino a los niños. Contaría luego que lo había hecho para retomar la sensación de juego, de ruptura, de libertad. ¿Supo acaso que estaba dando uno de los pasos más importantes de su carrera? No lo sabemos. Sí sabemos que cuando volvió a Buenos Aires, su espíritu siempre travieso le pidió cambiar de aires. Su talento desembocaría entonces en la televisión. En 1958, otra pionera, la jovencísima directora de televisión María Herminia Avellaneda, incitó a Walsh a escribir sus primeros guiones para teleteatro o para programas infantiles. La felicidad de ver cobrar cuerpo a los personajes de sus canciones fue quizás el motor que la impulsó a tomar el desafío. Nuevamente María Elena sobresalió, recibiendo a mediados de la década del 60 el premio Argentores como guionista. Aprovechando la posibilidad de explotar sus varias facetas, María Elena creó obras de teatro totalmente revolucionarias, donde las disciplinas se fusionaban. Para ese momento, los más notables críticos empezaron a compararla con Lewis Carroll por la frescura y el delirio de sus escenas. Había nacido con ella la varieté para niños, un género que no requería de mensajes netamente moralizantes o estructurados, sino que se paseaba por el universo infantil con soltura, apostando a la fuerza de la poética. Sus espectáculos no tardaron en ser vendidos a diferentes compañías de diferentes partes del mundo, y de un día para el otro, María Elena se volvió un emblema en los más diversos puntos del mapa. El teléfono de su casa sonó con insistencia por aquellos años, las propuestas abundaban, solo debía decidirse por qué camino seguir. María Elena no lo dudó. Durante unos años, Walsh se dedicó casi por entero a escribir nuevos libros para chicos, a la vez que deslumbró con otra nueva faceta, la de excelente narradora oral. También se hizo un tiempo para seguir publicando libros de poesía y narrativa para adultos, y sus presentaciones musicales no le depararon más que ovaciones y más ovaciones. Con perseverancia, María Elena Walsh fue labrando un repertorio en el que no faltó la protesta social y la mención al pacifismo y el feminismo, entre otras tantas cosas. Con una versatilidad asombrosa, María Elena podía pasar del reino del revés a como la cigarra, dejando en claro que no había límites para ella. Del mismo modo, pasaba de cantar en teatros municipales a presentarse en las más grandes salas de Europa.
Un filme de María Hermeña Avellaneda en 1971 y 6 discos de larga duración quedaron como testimonio de este tramo de carrera de juglar, terminado en 1978, en plena dictadura militar. En ese año María Elena decidió dejar definitivamente las presentaciones teatrales, cansada de la censura. Pero claro, eso no significó que iba a quedarse en silencio. Refugiada en el periodismo, se terminó de ganar la admiración de la ciudadanía por su coraje cívico. Comprometida más adelante con la restauración de la democracia, volvió a expresarse como narradora y guionista hasta que en 2008 aparecería su libro Fantasmas en el Parque. Después de una prolongada internación en el Sanatorio de la Trinidad a causa de un cáncer en los huesos que limitó gran parte de su vida, María Elena falleció el 10 de enero de 2011 a los 80 años. Para ese entonces ya era todo un emblema y había recibido las más notables distinciones, entre ellas el nombramiento de Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, el Premio Konex de Platino y de Honor en Letras, el Highly Commended del Premio Hans Christian Andersen de la International Board on Books for Young People y el Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes. Sus restos reposan en el Panteón de Sadaic en el cementerio de Chacarita, Buenos Aires. Con su obra inmensa y vital enseñó a ver de otro modo a la infancia. Sus personajes siguen vivos en sus páginas y versos, pero también, como ya dijimos, en la realidad, esa a la que tanto moldeó con su fuerza creativa. Su huella persiste como la de esa intrépida tortuga que con paso lento pero incansable ya forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Es por esto que hoy en día una gran cantidad de escuelas, bibliotecas, plazas y salas culturales de todo el país llevan su nombre o el de sus personajes, demostrándonos que todo aquello que se hace desde la más profunda pasión tiene un final ineludible, el de transformarlo todo a su alrededor. Esta tetera no es de porcelana, es apenas de plástico y tampoco es invisible, yo no sé por qué. ¿Y vos, María Elena? Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios toman té, los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.